Bonjour, ça va? Buenos días. Cuenta una historia que había un convento regentado por un abad ya mayor, el cual estaba muy preocupado porque veía que no entraban novicios nuevos en el convento y los que habían poquito a poco lo abandonaban. Este abad, que era una persona muy creyente, oraba cada día y cada noche al Señor para que le dijera qué debía hacer para que el monasterio no terminara desapareciendo. Una noche el Señor se le reveló y le dijo que el monasterio estaba en esa condición porque estaban cometiendo un grave pecado. El abad se quedó sorprendido y preguntó, ¿un grave pecado? ¿Qué pecado? El pecado de la ignorancia. El Mesías está en medio de vosotros y no habéis sido capaces de reconocerlo. Eso dejó muy perturbado al abad, que al día siguiente reunió a todos los monjes que habían y les comunicó que el Señor le había indicado que el Mesías era uno de ellos. No sé cuántos de vosotros habéis participado en un proceso de selección, me imagino que la mayoría. Cuando uno ya ha participado en varios, se da cuenta de que hay unas líneas maestras en cada proceso. En primer lugar, te preguntan acerca de tu pasado y tú tienes que revelar e indicar cuál ha sido el camino que te ha llevado desde que empezaste a trabajar hasta el momento presente. Te preguntan también acerca de tus logros. Te hablan de tu futuro. Y una de las preguntas que te hacen siempre es ¿dónde te ves dentro de 3 años? Pero también te hablan de tu presente. Y preguntan ¿por qué quieres trabajar en esta empresa? Jesús se había aparecido en varias ocasiones a los discípulos. En esta ocasión estaba comiendo con ellos después que se había realizado la pesca milagrosa en Galilea y Jesús se acercó tras la comida a Pedro, de forma particular. Jesús tenía una obra muy importante que encomendar a sus discípulos. Había una tarea que era la de predicar el Evangelio a partir de ese momento y hablar de la salvación a todo el mundo, y necesitaba gente comprometida. Y Jesús estaba realizando ya su proceso de selección. Y uno de esos candidatos era, sin lugar a dudas, Pedro. Y Jesús se sentó un momento con Pedro. Le explicó su proyecto y a partir de ahí Jesús le dijo, Pedro, ¿cuál es tu currículum? ¿Qué has hecho hasta ahora? Y Pedro pues le dijo simplemente, Señor, yo era pescador, hasta que un día tú me llamaste y me puse a tu servicio. Lo que pasa es que cuando fuiste crucificado todo se vino abajo y me quedé desorientado. Por eso he vuelto otra vez a pescar porque no sabía qué ocurría. Jesús entonces le preguntaría, ¿y cuáles son los logros que has conseguido durante todo este tiempo? Pedro recapacitaría y le diría, muy pocos logros. Porque si pienso, me doy cuenta que un día caminé sobre las aguas y al poco tiempo me hundí porque me faltó la fe. En otra ocasión estaba discutiendo con mis compañeros acerca de quién iba a ser el más importante en el reino de los cielos. En otra ocasión dije que no te iba a traicionar aunque el resto lo hiciera. Más tarde le corté la oreja a alguien que venía a prenderte cuando tú habías dicho que no utilizáramos la violencia. Cuando todos se echaron a correr yo me fui también, aunque después me acerqué a donde estabas siendo juzgado y cuando me preguntaron, te negué 3 veces. Poco he aprendido, Señor. Este es mi pasado. Entonces seguramente Jesús lo miraría y pensaría que tenía razón. Pero Jesús cogería su currículum y haría lo siguiente. Y lo miraría en los ojos y le diría, Pedro, todo eso no importa.
te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer la pregunta más importante. ¿Qué pregunta creéis que es la más importante que Jesús podría hacernos? ¿Qué pregunta creéis que es la más importante que Jesús le hizo a Pedro? José, ¿eres un buen cristiano? José, ¿guardas todos los mandamientos? José, ¿cumples con todos tus preceptos? José, ¿eres un buen cristiano? Vamos a ver lo que le preguntó entonces Jesús a Pedro para poder seleccionarlo en su equipo. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 14 en adelante. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¡Qué extraordinaria! Esta es la gran pregunta que Jesús hace a Simón. Simón, ¿me amas más que a estos? El más que a estos lo introduce porque Pedro era de una manera determinada y no muchos días antes había dicho, aunque todos te negaren, yo no. ¿Me amas, Pedro, más que a estos? Y Pedro entonces responde. Y entonces Pedro responde, Señor, tú lo sabes, sabes que te quiero. Pedro evita ya el decir, más que estos. Es una persona transformada. Es una persona diferente. Es una persona que mira a Jesús con humildad. Señor, tú sabes que te quiero. Es muy importante que Jesús dice, Pedro, me amas. Pero Pedro no dice, te amo. Dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y esa es la gran pregunta. Es la pregunta más importante que Jesús pueda hacernos. Es la pregunta más importante que tenemos que responder. Cuando el Señor me dice, José Javier, hijo de José, ¿me amas? Mucha gente tiene miedo cuando solo se habla del amor, porque piensa que los mandamientos son importantes, y claro que lo son. Porque piensa que el comportamiento es indispensable, y claro que lo es. Y piensan que si hablamos solo del amor desmerecemos el resto. Pero después de estudiar todos los evangelios, he visto que había mucha gente que guardaba muy bien, aparentemente, los mandamientos, pero que después crucificaron a Jesús. Y he descubierto que había gente muy pecadora, pero que amaba a Jesús con todo su corazón y que cambió su vida. Es el amor lo que transforma todo. El problema muchas veces es que pensamos que para ir a Jesús tenemos que ser perfectos. Creemos que no podemos acudir a Jesús porque somos malos, porque nuestra vida no es correcta, porque no hacemos lo bueno ante sus ojos. Cuando vamos a Él, Jesús, lo único que nos pregunta no es sobre nuestro pasado, no es sobre nuestro currículum, es sobre nuestro presente. José Javier, ¿me amas? Eso es lo importante, lo que transforma el resto. Lo demás solo tiene sentido si esta pregunta se contesta con un sí. Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Y eso es lo que Jesús nos está preguntando hoy. ¿Me amas? ¿Me quieres? Jesús nuevamente va a preguntar a Pedro y le va a decir, Pedro, ¿me amas? Y Pedro volverá a contestar, sí, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Y Jesús volverá a incidir, entonces, pastorea mis corderos. Le da una misión. Si me amas, esta es tu misión. Pero Jesús vuelve a preguntar otra vez y le dice, Simón, ¿me amas? Y Pedro nos dice el texto que entonces se entristeció. Se entristeció por dos motivos. En primer lugar, porque Jesús le preguntara una tercera vez. No lo hizo Jesús porque sí.
Pedro lo había negado 3 veces y Jesús lo estaba restaurando. Y seguramente Pedro también se sintió mal, porque Jesús ya no dice, ¿me amas? Dice ahora, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro, nuevamente, entristecido, le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Ahora estaba Pedro preparado. 3 años que parecía que no habían servido para nada. Un currículum que dejaba mucho que desear. Pero a Jesús no le importa el pasado. A Jesús le importa el presente. Quién eres ahora y lo que puedes llegar a ser en sus manos. Eso es lo importante para Jesús. Las personas vivimos pensando en el pasado de los otros, en nuestro pasado. Y bien incide el enemigo en que recordemos nuestro pasado. Pero Jesús lo olvida. Jesús mira solo nuestro presente. ¿Me amas? Y ahora Jesús le va a decir algo a Pedro. De cierto te digo que cuando eras joven te ceñías tú, pero cuando seas mayor extenderás tus manos y otros te llevarán donde tú no quieras. Y dice Juan, esto lo dijo dando a entender de la muerte que iba a morir. Crucificado. Y según la tradición, cabeza abajo. Jesús ahora le está hablando de su futuro. Y le está diciendo, Pedro, me amas, me vas a servir. Pero desgraciadamente, al final, serás crucificado como yo. ¿Por qué Pedro fue crucificado? Como en otras ocasiones, no lo sabemos. Pero Pedro solo podía cumplir su misión si amaba a Jesús con todo su corazón. Y es cuando el amor está presente que el resto no tiene importancia. Es solo cuando amamos que todo lo demás cobra sentido. ¿Quién no estaría dispuesto a dar su vida por su hijo? ¿Quién no estaría dispuesto a dar su vida por la persona que verdaderamente amas? Simón, hijo de Pedro. Pedro, hijo de Simón, ¿me amas? Y hay un relato muy interesante, cortito, cuando Pedro ve a Juan detrás y le dice al Señor, Señor, ¿y con este qué va a pasar? Y Jesús entonces le pega un pequeño tirón de orejas y le dice, tú olvídate de Juan, preocúpate por ti. Porque ese es nuestro problema también, que muchas veces nos preocupamos más de los demás que de nosotros, más de cómo están espiritualmente los demás, de cómo estoy yo espiritualmente. Me encanta este relato, porque Jesús nos pregunta simplemente, ¿me amas? ¿Me quieres? Y eso es lo más importante que tenemos que responder. Esa es la gran pregunta que Jesús nos hace y tenemos que contestar. Porque el amor es lo que cambia todo. Señor, te amo. Tú lo sabes. Ayúdame a enamorarme cada día más de ti. Cuenta la historia que los monjes empezaron a pensar que el compañero podía ser el Mesías. Con lo cual empezaron a tratarse unos a otros con mayor deferencia, con mayor cariño, con mayor amor. Y poco a poco la relación entre todos fue mejorando. El ambiente se fue transformando. Uno de ellos podía ser el Mesías y no podían tratar al semejante con desprecio por si era el Mesías. Cuenta la historia que nunca supieron quién era el Mesías, pero que aquel monasterio, gracias a que cambiaron la actitud hacia los demás, gracias a que empezaron a amar a los demás de forma diferente, ese monasterio empezó a cambiar y empezó a crecer. Y mucha gente quiso entrar, porque el amor lo transformó todo. José, hijo de José, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo con todo mi corazón. Ayúdame
amarte cada día más. Que el Señor os bendiga. Voy a seguir estudiando.